No, yo no sé si todo que tengo aquí un ejemplo, hay un escándalo de Banco Móvil, que te han... Означает на практике. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. والله الذي لا إله إلا هو لا Si no tenemos un Estado que se haga responsable. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarles acá desde Los Ángeles, California, donde ya se empieza a sentir el calorcito de el verano californiano. Les mando un saludo, un abrazo a todos. Recuerde, como todos los jueves, estamos transmitiendo los jueves 7 de la noche acá, hora de Los Ángeles, y 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Con muchísimo gusto, en colaboración con Radio La Nueva República y entre noticias rubenluengas.com. Ojalá les avisen a sus amistades que estén interesadas o que crean que les guste enterarse de lo que aquí vamos a platicar. Tienen tiempo de decirles que se conecten a Radio La Nueva República, rubenluengas.com, para que pues vayan primero a tener alguna noticia sobre Carlos Saúl Menem, que ahorita les voy a dar, pero vamos a tener también lo que dijo la alcaldesa de la ciudad de Monterrey, en el estado mexicano de Nuevo León, esta alcaldesa del Partido Acción Nacional, que se aventó una situación pues bastante curiosa de entregarle la ciudad de Monterrey, las llaves de la ciudad de Monterrey a Jesucristo. Dice que no fue un acto más que de tipo privado, no de su cargo como alcaldesa, pero evidentemente no se puede sostener esa versión. Vamos a analizar este tema con el diputado Andrés Eloy Martínez. Es un diputado que, aunque está por el Partido de la Revolución Democrática, en realidad diríamos que es un diputado más bien independiente, de espíritu más independiente y muy crítico incluso a cosas que ocurren dentro del partido que representan el Congreso mexicano. Él representa al Congreso por el estado de Morelos, que como ustedes saben está pues sumamente convulsionado. Parece ser que ya lo tengo conectado aquí a través del Skype y le saludo con mucho gusto, diputado. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha tenido estos días que no nos hemos visto? Bueno, no nos hemos visto nunca, pero que no nos hemos escuchado. Hola, don Rubén, un saludo al auditorio. Pues con mucha actividad, aunque no estamos en periodo ordinario de sesiones, estamos muy al pendiente tanto de las gestiones que hay que hacer por nuestro distrito electoral, por nuestra entidad, como por la situación que se está viviendo en el país ante todos estos hechos que realmente resultan preocupantes. La situación que usted narraba hace un momento sobre la violación, consideramos nosotros al Estado laico mexicano, la situación del exgobernador de Tabasco, Granier, en fin, realmente ha habido mucha actividad y bueno, ya le platicaré más adelante. Ahorita usted se puede seguir con varios temas, pero mire, ¿qué le parece si iniciamos con de la alcaldesa? Evidentemente vamos a platicar de lo de Granier, que dijo que regresaba a México para limpiar su nombre. Yo diría que empiecen por regresar el dinero de todo lo que se han robado. Pero antes de esto, la alcaldesa, ella se llama Margarita Alicia Cervantes Arellanes, ¿no? Es una mujer que incluso es católica, católica del Partido Acción Nacional. Algunos la han calificado como la Sarah Palin mexicana, es decir, haciendo referencia a aquella exgobernadora del estado de Alaska en los Estados Unidos, que se lanzó como candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos con John McCain
y que utilizaba constantemente la apelación al lenguaje religioso muy cercana al Tea Party, etcétera. Bueno, han hecho esta comparación ahora con la alcaldesa de Monterrey. Yo la verdad no lo conozco mucho, he revisado ahora a raíz de esto, he visto más o menos discursos de ella, de su campaña, en fin, una mujer que incluso a veces se viste atrevidamente con tremendo escote, digamos que la mujer tiene cuestiones, argumentos de tipo físico, así atractivones, ¿verdad? Como la Sarah Palin más o menos, y curiosamente ambas, ¿no? De manera muy similar, combinando un lenguaje religioso que parecería fuera de lugar. Ya lo vamos a analizar, pero vamos primero a ponerles el video por si no lo han visto a estas alturas, quienes nos estén viendo ahora o vayan a ver esto después en YouTube. Escuchen pues de la manera en la que ella, en un acto que dice que es privado y no en calidad de alcaldesa, decide entregarle la ciudad a Dios y poner, como dijo literalmente, por ahí lo había anotado, pero en otro papel, literalmente poner a Dios al frente de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Escuchemos pues a la alcaldesa. Bueno, me está diciendo por acá este pastor que hay algún problema con el video. Vamos a ver si arreglamos lo del video. Pero básicamente ella se presenta con un grupo que yo no sé si todos son ahí medios católicos, porque hay una especie de, ¿cómo le diré?, de una liturgia en la manera de expresar cuando ella hablaba, que no es precisamente en la manera católica. No sé todos los que estaban ahí si eran protestantes, evangelistas, etcétera. Pero... bueno, si quieres yo te puedo confirmar eso. A ver, dime. Soy Mona Lisa, muy buenas noches al auditorio. Rubén, muy buenas noches, mucho gusto de escucharte. Bueno, sí, mira, es en una reunión de Alianza de Pastores de Monterrey, evangélicos. Son pastores, sí. Por tanto, protestantes, ¿verdad? Sí, son protestantes, son evangélicos. Sí. Entonces ella, en un acto religioso que se llama Ora por Monterrey, ofreció la ciudad a título personal a Jesucristo, sí. Dijo en esa Alianza de Pastores de Monterrey. Pero fíjate que adicionalmente a ella, que es la alcaldesa de Monterrey, también el alcalde de Guadalupe, Monterrey, otro municipio, y el de Juárez, Veracruz, el de Juárez, Monterrey, también lo hicieron. El de Guadalupe se llama César Garza Villarreal y el de Juárez, Adolfo Ambriz Oviedo. Los tres entregaron simbólicamente la ciudad al Señor Jesucristo. Bueno, y creo que también antes lo había hecho el gobernador de Veracruz, ¿no? También hubo un acto ahí donde, no a Jesucristo, pero a alguna deidad también, ¿no? Pues parece ser que sí. Mira, yo aquí tengo pues nada más estos tres alcaldes que lo han hecho. Oye, ¿y ya tendremos listo el video o me paso para platicar acerca del tema con Andrés Eloy Martínez? Adelante, Rubén. ¿Tenemos el video? Sí, ya lo tenemos. Oh, perfecto. Entonces vamos con el video. Gracias, Mona Lisa, por precisar el contexto en el cual apareció la alcaldesa. Y vamos a escucharla, pues, y regreso para hablar con el diputado Andrés Eloy Martínez, porque él en la Cámara de Diputados de México ya tomaron en cuenta este asunto. Vamos a escuchar. Reconociendo que la participación humana es indispensable, sabemos que por sí sola no tiene la capacidad de revertir las tinieblas que solo la luz de la fe de Dios puede desvanecer. Es por eso que hoy estamos aquí reunidos. Y yo, Margarita Alicia Arellana Cervantes, entrego la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a nuestro Señor Jesucristo, para que su reino de paz y bendición sea establecido. Abra las puertas de este municipio a Dios como la máxima autoridad. Vámonos tendidos como bandidos, o sea, yo le abro las puertas y yo le entrego la ciudad. ¿Qué opinan ustedes que nos están viendo por allá? Antes de pasar con el diputado, les quiero mostrar algunos libritos que tengo por aquí que son muy interesantes acerca del tema. El primero
ya sé que a muchos los va a escandalizar y van a decir, ah, claro, ahí está el izquierdoso de Rubén Luengas, citando a un ex sacerdote brasileño izquierdoso, marxista, comunista, Leonardo Boff. Bueno, a los que puedan rebasar esos tipos de prejuicios y puedan leer este librito de Leonardo Boff, si hacen a un lado los prejuicios, decía Einstein, y es más fácil desintegrar un átomo que desintegrar un prejuicio. Bueno, les invito a que conozcan más a Leonardo Boff y vean este librito, ex sacerdote no era jesuita, él era de los franciscanos, Leonardo Boff, brasileño, Fundamentalismo se llama. Tremendo librito, chiquitito, lo pueden leer rápido. Fundamentalismo dice la globalización y el futuro de la humanidad. Aquí la palabra clave está la globalización y luego el futuro de la humanidad y el fundamentalismo. Y luego dice, las tragedias nos revelan la inhumanidad de que somos capaces, pero también permiten que aflore lo que de verdaderamente humano habla de nosotros. Luego dice, en estas luminosas páginas, tratan de ofrecer pues una cuestión de que el fundamentalismo es únicamente islámico. Y resulta que él dice, no se trata de eso. En todas las religiones hay fundamentalismo. Tremendamente este libro. Otro, para los que hablen inglés, Políticas de Dios. Dice, ¿por qué la derecha dice, why the right get it wrong and the left doesn't get it? ¿Y por qué la izquierda pues no le agarra la onda? Esto es God's Politics, Políticas de Dios. El autor es Jim Wallis. También es un libro muy importante sobre este tema. El uso, como lo está haciendo la alcaldesa, de las cuestiones de la fe, que no se trata de que haya un divorcio entre la fe, ¿verdad?, y la vida cotidiana, porque si no, no se trata de meterse nada más a un templo a darse golpe de pecho. Si esto que está haciendo la alcaldesa significa que la gente se va a amar, va a haber justicia, y verdaderamente va a haber amabilidad, la gente va a tener una metanoia, una transformación, un cambio de solidaridad con los amolados, de justicia. Ah, eso es el cristianismo. Entonces, qué bueno, bienvenido. Otro de los Estados Unidos es pues la América fascista, The Christian Right and the War on America, la derecha cristiana y la guerra en contra de América. Aquí América se refiere a los Estados Unidos. Pero el papel que ha venido jugando la derecha cristiana en los Estados Unidos, bueno, permítame decirlo que he leído con pasión estos libros ya de hace mucho tiempo, y la alcaldesa, en mi opinión, se inscribe en este peligro que narran en estos libros, que evidentemente era el peligro también de la Sarah Palin. Pero vamos a pasar con el diputado Andrés Eloy Martínez para ver cómo lo han visto ustedes esta situación de la alcaldesa en el contexto de la Constitución mexicana, la preocupación de nuestros supuestos representantes en el Congreso mexicano ante una situación que definitivamente está fuera de lugar. Definitivamente, Rubén, así es. Pensamos que es una situación muy delicada, que no es la primera vez, como ya mencionaba Mona Lisa, que se ha venido repitiendo en México, que hay antecedentes además muy preocupantes, incluso a nivel no solamente de presidentes municipales o de gobernadores, sino incluso en el anterior sexenio, de algunos integrantes del gabinete también profesando la fe abiertamente en sus cargos de representación o de servidores públicos. Pues nos hablan de que se está violentando el Estado laico mexicano, que tanta sangre costó. Sabemos que en el siglo XIX pues se gestó precisamente lo que ahora es un Estado tolerante con todas las religiones. Recordemos que el Estado laico o la laicidad se refiere a la separación de la Iglesia del Estado, a que el Estado mantenga una especie de neutralidad con respecto a cualquier religión y respete desde luego cualquier credo y fe de cualquier mexicano o de cualquier ser que esté en este país. O sea, la alcaldesa violó la Constitución en este acto, sí, que hace, violó la Constitución mexicana de plano, ¿no? Yo así lo veo. Sí, de hecho nosotros acabamos de ingresar ahí en el Congreso, en la Comisión Permanente, un exhorto para que se sancione precisamente esta violación, principalmente el artículo 130 constitucional, donde pues claramente se expresa que ningún funcionario podrá
hacer lo que esta alcaldesa dijo, aunque ella nos ha dado 1001 explicaciones para decir que es su fe y es algo muy particular, pero pues ella es en primer lugar presidenta municipal de este municipio, entonces no puede no debería expresarse así, y es por eso que estamos haciendo este exhorto. La próxima semana será discutido en el Pleno, en la Comisión Permanente, para que me imagino que mis compañeros diputados pues no tendrán por qué negar que este exhorto sea emitido. Yo creo que hay más que suficientes elementos, no solamente con la presidenta municipal, sino con una serie de actos con otros funcionarios públicos, presidentes municipales, gobernadores. Incluso en mi entidad hay un caso en un municipio de mi distrito que yo represento, donde también nos han denunciado de otra presidenta municipal también, que prácticamente está haciendo lo mismo que esta presidenta de Nuevo León. Está en religiosos expresando su fe abiertamente, no ha entregado aún las llaves de la ciudad de Jesucristo, pero yo creo que no le falta mucho, así que también hemos incluido yo no me espanto, diputado, de que alguien pueda expresar abiertamente su fe, ¿no? O sea, hay un momento dado de este video en el que ella dice que mucha gente se espanta de que los funcionarios públicos expresen públicamente su fe. No, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos vamos a recordar al único presidente católico que ha habido aquí, el presidente Kennedy. Católico, abiertamente católico, jamás escondió su religiosidad. Sin embargo, sí se encargó de establecer claramente de que tenía que existir una separación entre su presidencia, ¿verdad? Y manteniendo la separación, aunque aquí juran con la Biblia y también está metidísimo todo este tema, pero el presidente Kennedy manifestó su fe y hablaba de esta necesidad de seguir manteniendo la separación de su religiosidad, de su fe católica, con su accionar desde el punto de vista público como político, lo cual no significa para quienes somos creyentes, yo soy católico, siempre lo he dicho abiertamente, yo no hago un divorcio de mi fe con mi profesión de periodista, por ejemplo. La haría en el momento en que yo hubiese aceptado una serie de chayos que me ofrecieron varias veces y pueden hacer un recorrido en México y no tengo ningún antecedente de haber recibido un chayo. Déjenme decirles que de alguna secretaría, cuando perdí una vez un trabajo, me ofrecieron un dinero, ¿verdad? Bueno, pero un día les hablo de ese tema, evidentemente no acepté esa situación. Entonces, ahí sí estaría yo rompiendo aquello, o ser periodista corrupto, periodista mentiroso. Igual los políticos, si hay un político que es religioso y quiere imitar a Cristo, bueno, pues se la tiene que jugar con la verdad, se la tiene que jugar con la protección de los más débiles, y en ese sentido, bienvenida a la exhortación de la mujer para que entonces la gente se ame en Monterrey, desde ese punto de vista, pero sabemos que no va por allá, más bien va por el lado de la Christian right, de la derecha cristiana. Yo por ahí estoy viendo la situación y que evidentemente no está ajeno a un proyecto de tipo político, de globalización, etcétera, incluso de cuestión de visión de la economía desde el punto de vista de privatizar absolutamente todo. No sé si me explico, diputado. Perfectamente. Desde luego, como se mencionaba ahí, que este grupo evangélico protestante está ligado indudablemente a este tipo de derecha que usted menciona, que va ligado por intereses económicos, pero más allá de eso, pensamos que, como usted lo dice muy bien, no está rendido. Desde luego nosotros estamos totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, no profeso una religión, seríamos lo que anteriormente se llamaba librepensador, ¿no? Y en México y en muchos países pues se tolera, y que bueno, y se permite que cada quien crea o no crea lo que desee. El asunto aquí es que no separó la presidenta municipal sus concepciones muy respetables religiosas con su función pública. De hecho, lo que dijo es muy grave, porque lo dijo muy claramente, de que ponía en manos de Jesucristo precisamente la seguridad o la gestión que ella está haciendo ahí. Estaba supeditada a lo que Jesucristo, a una fuerza sobrenatural, pudiera dar ahí o ofrecer en ese municipio. Entonces aquí estamos ya en un lenguaje francamente evangélico que no corresponde precisamente con un lenguaje secular que te haga valer la laicidad del Estado mexicano, y así podemos irnos con otros personajes que han
caído en este error. No se trata de prohibirles que crean o que expresen su opinión, sino que lo hagan en un ámbito más privado o en el ámbito incluso correcto, que sería sus propias iglesias, o en otro lugar, menos como funcionarios públicos, y menos supeditando una función pública a una fuerza o a una deidad superior. Claro, ahora la situación sería más grave aún, diputado, porque me hicieron llegar de un periódico de Monterrey, creo que es ABC de Monterrey, ahí lo tengo guardado. Me hicieron llegar una nota informativa publicada en un diario de Monterrey, en la que dice que en instalaciones del municipio, de la alcaldía de Monterrey, se están impartiendo clases de catecismo. Yo no sé si sea verdad, pero de que está publicado, está publicado. Si es verdad, pues es evidentemente gravísima la situación. Vamos a suponer que yo no profeso la religión cristiana en Monterrey, pues entonces ya me amolé, porque si ya le entregaron las llaves de la ciudad a Jesucristo, según la alcaldesa, y yo soy ateo o no soy, entonces quiere decir que cómo me va a tratar a mí la ciudad, ¿verdad? Ya quedé fuera y la alcaldesa no está para ese tipo de cuestiones. Ahora, si ella en lo privado quiere ser congruente con su fe, pues hay mucho que hacer en Monterrey, hay mucho de justicia, mucho de verdad, mucho de amor, y qué mejor que cambiar estructuras que están violentando muchísimo la situación allá en Monterrey. Entonces, yo por ahí la veo, pero su punto de vista siempre será muy importante. O sea, usted de plano libre pensador significa usted no es creyente, diputado. Así es, hemos adoptado esa posición con respecto al universo, a la naturaleza, y respetándolo. Por eso yo tengo amigos, como proporción de mi amigo, ¿no? Ser creyente, tengo muchas amistades con creencias religiosas y nos llevamos muy bien, ¿no? Aquí no hay ninguna situación de intolerancia. Sí, yo tenía un amigo sacerdote que decía, yo prefiero a un ateo humanista. El padre Elías Guzmán decía, prefiero a un ateo humanista que a un hipócrita cristiano. Y por acá el padre Daniel Berrigan, que estuvo en la cárcel porque quemó en la guerra de Vietnam, quemó las papeletas, y también fue un hombre muy valiente, Daniel Berrigan. Él decía, cuando le preguntaban, ¿usted es católico? Decía, no, yo soy un católico que lucha por llegar a ser cristiano. Porque a veces, como diría Juan Ramón Jiménez, diputado, Juan Ramón Jiménez, el premio Nobel de literatura español, él lo decía de España, pero yo creo que también está por acá, decía, España es un país más católico que cristiano, más eclesial que espiritual, país más de raíces y de pies que de alas. Y yo veo muchas veces a México en esa tesitura, más católico que cristiano, más eclesial que espiritual, y país más de raíces y de pies que de alas, porque hasta muchos narcotraficantes asesinos resulta que le rezan a la Virgen de Guadalupe, ¿no? En efecto, bueno, aquí tenemos una situación muy popular, que se conoce este tipo de personas como mochos, ¿no? Dicen ser muy creyentes, muy católicos, pero como usted bien lo señala, en su actuar pues no se corresponde con los conceptos cristianos, ¿no? Que sabemos cuáles son, y que además, si se practicaran, como bien lo dices, y los funcionarios públicos que dicen ser católicos o creyentes o cristianos los practicaran, pues yo incluso me atrevería a decir que no deberían estar en estos cargos, deberían estar haciendo otro tipo de labor, ¿no? No, pero se puede estar ahí. Fíjese que yo ahí no coincido con usted, porque se puede estar ahí, que es un poco de lo que se trata. Es decir, por ejemplo, yo le repito, soy creyente, pero digo, no me voy a meter a un convento, Dios me libre. Tengo que tratar de iluminar en la medida de mis posibilidades ahí donde estoy. ¿Y dónde estoy? En el periodismo. Entonces, ¿cuál es el compromiso? Yo lo asumo así. Bueno, ¿qué hizo de la persona en la que yo creo? Bueno, pues lo asesinaron por amar, por decir la verdad, por una serie de cosas, y lo mataron. Yo así la veo, pero no nos vamos a meter en esas ondas. Oiga, porque veo que me estoy comiendo el tiempo. Dígame, ¿qué está pasando con el señor Andrés Granier, que dice, regreso a México para limpiar mi nombre? ¿Usted cree que el señor Granier pueda limpiar su nombre? Pero bueno, si me puede comentar brevemente, pero también Mona Lisa nos iba a dar lo último el día de hoy, Mona Lisa, de Granier, si me lo das brevemente para luego seguir con el diputado. Y luego no se vaya, porque voy a tener a Pedro Miguel de La Jornada, quien acaba de entrevistar allá en Londres, Inglaterra, a Julian Assange, que está metido ahí preso
bueno, no preso, pero vaya, está refugiado en la Embajada del Ecuador en Londres. Adelante, Mona Lisa. ¿Mona Lisa? Bueno, se me hace que Mona Lisa no me escuchó. Entonces, ¿qué pasa con Andrés Granier, diputado? Tenía el micrófono cerrado. Tenías el micrófono cerrado. Entonces, breve, lo último, lo más reciente, Mona Lisa, tú que estás muy actualizada, ¿qué pasa con este señor? Andrés Granier llegó a México la noche del martes, procedente de Miami. El día de hoy se presentó a declarar voluntariamente ante la CIEDO, tuvo 13 horas y pues hoy ya lo dejaron salir. La procuradora dijo que estaba libre, que podía irse incluso si quería a su casa, pero que la Procuraduría de Tabasco pidió que se le escoltase para ser trasladado a la diligencia en el estado de Tabasco. Y se mencionó que pues él sale libre sin ninguna imputación, es simplemente un testigo de los hechos. Otra cosa importante es que durante la mañana hubo una reunión entre el actual gobernador del estado de Tabasco, el señor Núñez, y Osorio Chong, secretario de Gobernación, para tratar precisamente el tema de Andrés Granier, mientras él retornaba a su comparecencia en la PGR, en la CIEDO. Y pues ya en la jornada, lo último que tenemos es que la Procuraduría General de la República sacó hace unos minutos de las instalaciones de la CEIDO a Andrés Granier en un operativo que no fue detectado por los medios de comunicación, y bueno, se espera que comparezca en Villahermosa, Tabasco, porque Granier dijo que tenía miedo por su vida y la de su familia. Es eso relevante. Bueno, pues Mona Lisa, muchísimas gracias. ¿Traía zapatos nuevos de $600 comprados en Miami o no? No, diputado, entonces, ¿cómo la ve? ¿Qué va a pasar con este señor? ¿Va a haber impunidad o va a haber justicia? Sí, antes nada más aclaro lo que hemos dicho anteriormente. Cuando me refería a que no deberían estar en ese cargo, me refiero a que con el lenguaje que utilizan de pastores evangélicos, que a lo mejor deberían estar en una iglesia pregonando la religión que profesan. A eso me refería, no porque no deberían estar ahí. Pero bueno, en este asunto del señor Andrés Granier, pues realmente lo que estamos viendo es una especie de gran circo, ¿no? Porque allá hasta la PGR lo va a escoltar con todo el chofer allá a Tabasco, donde supuestamente ahí pues, le van a hacer otro cuestionamiento. Realmente no vemos una actitud clara por parte de la Procuraduría General de la República para mostrar realmente un poder de decisión para pues encarcelarlo, ¿no? Ante todas estas evidencias más que claras, ¿no? Y vergonzosas, ostentosas, que hemos visto, que se han denunciado en todos los medios. De hecho, hasta estamos viendo por aquí el último Twitter de Andrés Manuel López Obrador, en donde dice que se le están haciendo al cuento por eso del dinero, que se denunció el candidato presidencial, que había aportado a la propia campaña de Enrique Peña Nieto hace casi un año, la campaña presidencial. Entonces, pues yo lo que estamos viendo no es otra cosa desde mi punto de vista más que un gran circo que va a terminar, y es triste decirlo por lo que estamos viendo, ¿no? Porque pues digo, ya era para que con todo esto lo hubieran estuviera ya encarcelado, lo hubieran fincado alguna responsabilidad. No es así. Se está haciendo largo este asunto. No sé si también aquella la intención por parte del PRI ante las próximas elecciones en algunas entidades de este país de darle la impresión a los electores de que se está haciendo un trabajo en contra de la corrupción, cuando, pues, como vemos, no, hasta este momento, por lo menos, que ha declarado durante casi todo un día, pues no ha ocurrido absolutamente nada. Muy bien, pues le agradezco muchísimo, diputado Andrés Eloy Martínez, quien ya les habíamos dicho en alguna otra emisión, tanto en mi programa Contragolpe como en este espacio, está él invitado a colaborar con temas siempre que guste y siempre que puede, que su actividad legislativa se lo permita. Eloy Martínez también se desempeñó como periodista, actualmente también sigue teniendo algunas funciones en esa línea, escribe en diferentes medios. En fin, les invito a que lo sigan en su cuenta de Twitter, que es como, diputado. Es Eloy Camp 2012. Bueno, perfecto. Diputado, muchísimas gracias.
Al contrario, un placer como siempre y la próxima semana estaremos comentando pues, lo que suceda en este país. Perfecto, le agradezco muchísimo al diputado Andrés Eloy Martínez de allá del estado de Morelos. Bueno, ocurrieron cosas muy importantes en los pasados días que tienen repercusión evidentemente para México. No sé si leyeron la nota de Bajo la Lupa de Alfredo Jalife del domingo pasado en el periódico La Jornada. Si no, se los recomiendo. Tiene que ver con este tema que les voy a platicar, porque de repente surgió que el periódico británico The Guardian, ¿verdad?, sacaba la cuestión del espionaje, no solamente telefónico, ¿no? Ándale, por ahí se metió la voz de un chavito. Se escucha, vamos a ver acá que es bueno. Muy bien, entonces les decía, el espionaje que se da a conocer en el periódico The Guardian, The Washington Post, que sacan filtraciones de olvídense de la CIA, o sea, the National Security Agency, la Agencia Nacional de Seguridad acá en los Estados Unidos, que es la más exclusiva dentro de lo que es los servicios de inteligencia y de secreto y de sigilo, etcétera, etcétera. O sea que estaban sumamente molestos de que de repente surgiera esta filtración que ponía en evidencia en esta Agencia Nacional de Seguridad de que a través de esto que estamos haciendo aquí, a través del YouTube, a través del Skype, a través del Verizon, yo tengo de Verizon, o sea que aquí están, yo estoy en contrato con Verizon, es los que están ahí, lo sacó el Washington Post, ¿no? De Google, de Apple, en fin, mire, esto como yo lo vengo estudiando desde hace ya muchísimo tiempo, tiene que ver con algo que se llamó Total Information Awareness, vinculado a la cuestión de DARPA, del Pentágono. By the way, los inventores de la Internet. Bueno, tiene que ver desde entonces. Yo estaba verdaderamente espeluznado y cuando yo hablaba con otros compañeros de esta cuestión me veían como extraterrestre. Decían, no hombre, eso es una teoría de la conspiración. Bueno, teoría de la conspiración. Estamos ya en una sociedad orwelliana. Orwelliana, me refiero, que todo el mundo sabe a quién me refiero. George Orwell con aquella novela de 1984, que es donde surge el concepto de Big Brother. Bueno, de repente aparece recientemente, porque tenemos dos casos anteriores, pero recientemente aparece Edward Snowden, ¿ya?, un ex colaborador, trabajador, quiero decir, empleado de la CIA, que desarrolla un trabajo desde Hawái, en el cual, ¿verdad?, para la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, y él da una entrevista maravillosa realmente a The Guardian, desde Hong Kong, donde da la cara y dice, yo soy el que di estas filtraciones, no me voy a esconder, sé que me van a buscar, sé que no me espera nada bueno. Tremenda lo que él está diciendo ahí, pero no quiero vivir, ¿verdad?, en una sociedad donde poco a poco esto va a ir avanzando hasta llegar a una tiranía, dice él. Va a ir avanzando y lo tendremos a nivel internacional, no solamente dentro de los Estados Unidos, sino a nivel internacional, una tiranía en la cual aparecerá alguien más que será elegido y dirá, hay una amenaza más, hay algo que no habíamos considerado, tenemos que elevar este tipo de vigilancia, y esto lo vienen advirtiendo analistas aquí en Estados Unidos y a nivel internacional desde hace muchísimo tiempo. Y este muchacho da la cara y dice, yo no quiero ser. Por eso hay una persona que dice, es un héroe. Esa persona se llama Daniel Ellsberg. Ellsberg. Este señor Daniel Ellsberg fue el de los papeles del Pentágono en el contexto de la guerra de Vietnam, que los filtró al periódico The New York Times y que también lo metieron a la cárcel. Después ya hubo una tremenda presión, salió libre, etcétera. Él está apoyando, pero no solamente está apoyando a este muchacho, sino está apoyando también a Bradley Manning. Este soldado que, entre otras cosas, filtró un video que ustedes ya han de haber conocido, que se ve como desde un helicóptero de manera impune, criminal, están asesinando a civiles en Irak. Entonces, personas que se han dedicado a decir la verdad, resulta que uno está en una corte marcial, ¿verdad? Daniel Ellsberg estuvo en la cárcel, este nuevo muchacho, Edward Snowden, pues no sé dónde esté, pero no le esperan ninguna cosas por decir la verdad.
y al señor Bush, al señor Tony Blair, al señor Dick Cheney, a toda la bola esta de señores que le mintieron al mundo, que provocaron muertos, lesionados, niños sin sus padres, sin sus casas, desplazados, tremendos asesinatos, están libres, sin que les toquen. El señor Bush, puse yo en mi página, le acaban de dar una biblioteca a la que fueron todos los expresidentes vivos de los Estados Unidos y el actual presidente Barack Obama. Y Barack Obama, que lo criticó tanto para llegar a la presidencia, ahora lo puso y lo exaltó. Bueno, esos señores que deberían de estar en la cárcel por haber cometido, y lo demuestra un señor en un libro, por crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad, no tienen ningún problema. Y gente que sale y dice, no puedo permitir esto, con un valor patriótico tremendo, resulta que se están enfrentando a serios problemas. Bueno, uno de ellos, Bradley Manning, que filtró para Wikileaks del señor Julian Assange muchísimos documentos, pero entre ellos ese video. Recientemente el diario La Jornada, y concretamente Pedro Miguel, gran periodista de La Jornada, lo acaba de entrevistar allá en la Embajada del Ecuador, en Londres, Inglaterra, y Pedro me hizo favor de aceptar una entrevista con nosotros en este espacio de Entre Noticias con Radio La Nueva República. Pedro, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Rubén, buenas noches. Te escucho un poco lejos, déjame subirle aquí a mi bocina. Pues primero que nada, dime, ¿cómo encontraste a Julian Assange? ¿Se le ven las fotografías bien? Algunos decían que se deprimía, que andaba mal, ya lleva mucho tiempo ahí encerrado. ¿Cómo lo viste de salud? Mira, Rubén, lo vi bien. Desde luego es un hombre que tiene a sus espaldas una persecución mundial sin precedentes, desde la que sufrió Leon Trotsky. Tiene a la CIA, al Pentágono, a todas las agencias, al gobierno sueco, al británico, la hostilidad del gobierno australiano, etcétera, en su contra. Y bueno, pues es un hombre que está preocupado, que sabe lo que se está jugando, pero lo vi muy sereno, muy confiado, muy lúcido, y me parece que es un hombre que saca la fuerza que tiene, pues de la claridad, la certeza y la convicción con la que ha emprendido este esfuerzo de transparencia y de transmisión de la verdad. Él te dice que es una patraña lo de la corte marcial en contra de Bradley Manning, y te dice que va un poco en función de que el que sigue es él. ¿Nos puedes platicar un poco de eso? Sí, la teoría que él tiene es que el juicio de Manning no es solo un escarmiento para provocar un estado de terror y de opresión y ser totalitaria en todos los empleados federales de Estados Unidos para disuadirlos de que sigan el camino de Manning, cosa que por lo visto no está funcionando porque ya apareció Edward Snowden por ahí, sino que también es una forma de preparar el terreno para un juicio contra Wikileaks y contra el propio Assange. ¿Cómo? Bueno, pues llevando al límite toda la hostilidad carcelaria judicial contra el propio Manning, que ha estado encarcelado en condiciones equiparables a la tortura, como lo se ha denunciado, y buscando que incrimine a Wikileaks y a Assange en la búsqueda de revelaciones con propósitos delictivos, con propósitos de ayudar al terrorismo, con propósitos de pasarle información a Al-Qaeda, etcétera. Pedro, en tu opinión, ¿crees que en algún momento dado, de por sí, el gobierno de Rafael Correa, el Ecuador, en cuya embajada en Londres está Julian Assange, de por sí no es precisamente un hombre que esté siguiendo los lineamientos económicos, etcétera, que quieren que imperen en el mundo? Pero adicionalmente el hecho de que tenga asilo, le haya dado asilo su gobierno a Julian Assange, ¿crees que se le pase aún más la factura al presidente Correa por esto? Mira, no veo cómo, Rubén, no veo cómo, porque me parece que el gobierno de Ecuador tiene actualmente una solidez política impresionante. Es un hombre que acaba de ser reelecto con el 60% de los votos, que no ha tenido confrontaciones mayúsculas con las transnacionales, es decir, es un hombre que ha sabido
encontrar un camino que no es de tanta confrontación como lo fue el de Chávez, por ejemplo, en términos económicos, y además tiene bajo la manga números formidables de desempeño económico. Además es un país alejado, es un país que da al Pacífico, no al Atlántico, es un país, yo lo siento muy sólido, muy cohesionado, un poco vulnerable en ese sentido. Volviendo a tu entrevista con Julian Assange, ¿qué es lo que más te gustaría a ti comunicarle? Además de lo que ya publicaste en el diario La Jornada o de lo mismo que publicaste ahí, pero ¿cuál sería el mensaje esencial de este encuentro que tienes con este hombre que se publica en La Jornada y el mensaje que debiera de entender la mayoría de la gente de la importancia que tiene el conocimiento de la verdad en estos momentos donde mientras este tipo de personajes se juegan la vida, se juegan su seguridad, se juegan su libertad para informarle a la gente, pues al mismo tiempo tenemos una gran patología de un entretenimiento disfrazado de noticia, medios que no quieren informar, que se la pasan muy a gusto, muy bien. Tenemos este contraste dramático, ¿no? De un periodismo prácticamente en peligro de extinción y que por eso luego han surgido personajes de esta manera como Wikileaks y Julian Assange o estos hombres que filtran la verdad y se les genera tremendo escándalo. ¿Cuál es, en tu opinión, el valor de todo esto en la sociedad contemporánea que estamos viviendo? La parte central del mensaje, me parece, es la confirmación de que estamos viviendo una dictadura internacional, una dictadura ideológica con una manera única al mundo, que es la manera neoliberal, impregna de las lógicas comerciales y mercantiles a todas las relaciones humanas. Está orientada a la ganancia máxima, a máxima rentabilidad, al menor costo, buscando los principios humanos y sociales. Forman parte de esta dictadura los gobiernos que se dicen democráticos, que no son jamás mencionados en los informes de violaciones de derechos humanos, empezando por el de Washington, y no por el de Londres, sino por el de Estocolmo, siguiendo por el de Australia, etc. Los medios son parte del poder, no son un contrapeso al poder. Los grandes medios del régimen, las grandes cadenas, los grandes conglomerados, son correas de persecución de democracia. Como lo era França, son capaces de decir cuánta mentira inventa el gobierno, y lo vimos en la Guerra Fría, cuando los honorables periódicos de Estados Unidos contaron todas las mentiras que lo decía Bush. Esta es una realidad. Y la contraparte es que no estamos impotentes ante la realidad, que si queremos podemos empezar a contrarrestarla, a desarrollarla, a desmontarla mediante la difusión de la verdad, mediante el conocimiento de nuestro entorno, mediante la información, mediante el uso inteligente de las nuevas tecnologías que pueden ser un terreno favorable para las causas sociales, para las causas de la gente, de las comunidades, frente a los poderes internacionales económicos. Muy bien. Muy bien, Pedro. Al final te escuché bajito, no sé cómo esté saliendo al aire, pues, pero te escuché bajito. Ya para terminar, tengo entendido que mañana andas por acá en la ciudad de Los Ángeles, ¿no? O sea que te busco para que nos veamos con mucho gusto mañana acá en Los Ángeles, California, Pedro Miguel. Me dará un enorme gusto darte la gracia. Al aire, pues, pero te escuché bajito. Ah, caray. Bueno. Un abrazo y nos vemos allí. Un abrazo y dan muchos. Te busco para que nos veamos con mucho gusto mañana. Gracias, Pedro Miguel. Gracias, Pedro Miguel. Apelo a la experiencia de mi querido pastor para que me diga qué debo hacer, porque creo que se está metiendo mi voz aquí. Bueno, ya despedí a Pedro Miguel. Tremendo, ¿no? Ustedes pueden buscar ahí hace unos días en La Jornada. Va a estar mañana Pedro Miguel acá en Los Ángeles. Yo lo voy a buscar también. De hecho, voy a llevar mi cámara
para hacerle una entrevista, platicar con él. Me va a dar enorme gusto verlo por acá e intercambiar puntos de vista. ¿Ya escucharon lo que él dijo acerca de esta dictadura? Realmente sí, yo estoy totalmente, comparto, ¿no? Disfrazada de democracia, verlo ahí, la cosa de lo que ha pasado, por ejemplo, en España, etcétera, es verdaderamente tremendo. Fíjese que en mi programa de Contragolpe de radio, que por cierto ayer estuvo muy, muy interesante, ahí entrevistando al abogado de Mexicana de Aviación, de los trabajadores, a Joaquín, de los trabajadores de piso de Mexicana de Aviación, hablando de cómo fue que tronaron intencionalmente a Mexicana de Aviación, en fin, para que vean la corrupción tremenda de la cual tenemos todos que dar la batalla si queremos un mundo mejor. Si no lo queremos mejor y queremos que cada quien se salve como pueda, bueno, allá. Pero quienes queremos eso, ahí echen un ojito al programa de ayer. Bueno, en ese programa, hace algún tiempo, después de que ocurrió aquello de la visita de Enrique Peña Nieto como candidato del PRI a la presidencia y cómo fue recibido en la Ibero, en fin, después de unos días de aquello, en mi programa Contragolpe de radio de KPFK, acá en Los Ángeles, entrevisté alumnos de esa universidad y de otras, entre ellos a Saúl Alvidres, que en ese momento Saúl Alvidres figuraba como uno de los líderes, o si no líderes, pues de las cabezas más visibles en ese momento del movimiento, que todavía no se llamaba Yo Soy 132, sino que, si no mal recuerdo, incluso en ese programa fue donde él dice que le van a llamar así. Bueno, resulta que después ocurrió lo que ocurrió, se escuchó una grabación, se subió a las redes sociales donde se escuchaba a Saúl Alvidres ahí, pareciendo que efectivamente estuviese aceptando que todo este movimiento era para beneficiar a López Obrador, etcétera, etcétera. Después Saúl como que desapareció de la escena, y recientemente han salido notas acerca de un hombre que se llama Manuel Cosío, simpatizante de Enrique Peña Nieto, del PRI, y que el premio por haber, dicen, chamaqueado a Saúl Alvidres haciéndole una grabación para hacerlo parecer como que efectivamente el 132 era para beneficiar a López Obrador, resulta que este hombre ahora tiene un cargo en el CISEN, que es esta oficina de inteligencia mexicana. Entonces busqué a Saúl Alvidres para que nos diera una entrevista. Él ha aceptado, vamos a ver cómo se escucha su audio, pongo changuitos, aceptó, y yo le he pedido que nos cuente su versión de todo esto. Saúl, ¿me escuchas? Muy buenas noches. Sí, muy bien, Rubén, buenas noches, ¿cómo estás? Pues perfecto, y se te escucha de maravilla, te estoy escuchando bastante más claro que lo que escuchaba Pedro Miguel. Oye, a ver, pues cuéntanos, pues, yo me quedé contigo en aquel programa de hace tiempo, luego de repente apareciste en esa grabación, donde me hiciste reír mucho porque de cada 10 palabras que decías, 11 eran güey. No, órale, güey, y que güey y por aquí, por allá. A ver, ¿qué pasó con esa grabación? Sí, eso de güey, pues créeme que el más sorprendido fui yo, porque ni siquiera yo me reconocía, pero efectivamente mi voz, eso nunca lo he negado, pero bueno. Bueno, a veces mira, si a mí me grabaran de repente en una conversación privada, pues a veces me aviento mis cosas por ahí, dependiendo con quién esté hablando, y decimos una serie de cosas que evidentemente en el calor de una conversación privada. Bueno, pero la tuya sí estaba comprometidona ahí más o menos. A ver, ¿qué? Sí, claro, no, pero mira, incluso tal vez será el detalle más tonto de todo lo que se dice o se entiende en esas grabaciones, pero incluso lo de tan reiterada la palabra güey también es una edición, digo, no sé yo porque yo de alguna manera me conozco, ¿no? Y pues te digo, yo la falsedad de esas grabaciones las sostuve en su momento, las sostengo hasta la fecha, y bueno, como comentas, hace apenas un par de días, unas semanas tal vez, pues se descubre que Manuel Cosío, aquel joven que se hizo pasar como miembro del movimiento, amigo mío en lo particular, pues resultó ser nada menos que un espía del CISEN, ¿no? Del Sistema de Espionaje Mexicano, por decirlo de alguna manera. Y fíjate, ahorita me da risa mencionar la palabra chamaqueado, obviamente le he escuchado ya bastante, ¿no? A lo largo de este año. Pero es una situación complicada, mira, porque por un lado eres ingenuo, eres un tanto ingenuo, tonto, y te permites que te chamaqueen de esta manera, acotando que resultó ser un espía del CISEN, y por el otro lado, soy un genio manipulador que logró llevar armado de Manuel López Obrador para manipular a tantos y tantos y tantos jóvenes. Entonces ahí como que de alguna manera estás entre la espada y la pared, y de todos modos pues hay una incongruencia una cosa con la otra, ¿no?
Oye, tú dices que eres amigo de Manuel Cosío. ¿Desde cuándo lo conocías atrás? Bueno, no soy amigo. Sí, en su momento, o sea, porque cuando él llega al movimiento, estuvo siempre muy pegado a mí, ahora entiendo por qué, y bueno, pues nos hicimos buenos compañeros en su momento, ¿no? Obviamente yo no esperaba hacer un espía y que me estuviera grabando tantas semanas. Oye, pero que llegaba con relojes y llegaba así con cosas muy ostentosas, ¿no? Medio raro, porque me acordé de un chiste cuando leí eso de que llegaba él así, hace mucho cuando Cuauhtémoc Cárdenas, y que les daba mucho miedo si Cuauhtémoc Cárdenas llegaba a la presidencia, les cuento el chiste. Dice que de repente llegó un cuate así con un carro convertible, lujoso, y en un meeting de Cuauhtémoc que empezó a gritar ahí, ¿no? Mucho, Cuauhtémoc, tú, estoy contigo, Cuauhtémoc. Entonces que todo el mundo se quedaba, pues qué raro, ¿no? Era un burgués, después ya un periodista le pregunta, oye, ¿cómo es que usted viene aquí a apoyar a Cuauhtémoc? Y es que dice él, es que dice mi papi que si Cuauhtémoc gana nos vamos a vivir a San Diego. Era un chiste de la época. Pues me recordó lo de este cuate, ¿no? ¿No era medio sospechoso desde un principio? Pues mira, la verdad es que para mí en lo particular al inicio no lo fue. Sucede que al pasar algunas semanas me informan algunos compañeros que se habían dado cuenta que en su timeline de Twitter tenía unas cosas que habría escrito, lo cual lo identificaban inmediatamente como priista. Entonces, pues bueno, fui a hablar con él. Pero mira, si quieres, no sé, tal vez te puedo platicar cómo inicia Manuel Cosío en esta historia. Sí, a ver, sí me interesa. Sí, ¿cómo no? Como tú sabes, o alguna vez lo llevamos a platicar, de hecho, bien comentas la primera mención pública de Yo Soy 132 con tu programa Contragolpe. Sí. Pero bueno, cuando arranca todo esto arranca desde un evento que abrió en mi Facebook, el cual en un principio se llamaba Unión Universitaria, y que en un principio era solo para 4 escuelas. El TEC de Monterrey, el cual representaba yo, la Ibero, la Náhuac y el ITAM. Bueno, cuando hay una enorme convocatoria dentro de ese evento en Facebook, se amplía la convocatoria a escuelas públicas y privadas indistintamente, ¿no? Bueno, entonces empieza a ver este auge tremendo de 132 en las redes, y yo, sinceramente, con tanto desconocimiento de ellas, nunca creé un fanpage en Facebook. Y un amigo de Guadalajara, bueno, lo conocí por eso, hizo el primer fanpage. Yo me puse en contacto con él para coordinarnos. Al final de cuentas nunca nos coordinamos para nada, no había ni tiempo, pero bueno, tenemos el contacto. Pocos días después, digamos, no sé, de iniciado 132, yo lo tomo como iniciado aquella vez, el 16 que hablamos tú y yo. Sí. A los pocos días me llama de Guadalajara Mario y me dice, oye Saúl, así como te comunicaste tú conmigo, se comunicó conmigo un tal Manuel. Manuel me dice que él tiene Yo Soy 132.mx y que te está buscando. Y digo, excelente, yo también quería contactarlo. Y pásale mi teléfono. ¿Por qué quería yo contactarlo, Rubén? Cuando inicia todo esto, algunos saben ya que nosotros estamos en el Parque México, aquí en la Condesa, en el Distrito Federal. Y yo en alguna de las juntas les dije a los chavos que aparte de tener los dominios de las páginas de Unión Universitaria y también tener las de 132, para que después nosotros hiciéramos nuestra página, ¿no? Etcétera. Entonces sucede que un día llegan y me dicen, oye Saúl, ¿ya integraste la página con nosotros? Y nosotros me enseñan en un celular. Efectivamente corroboro, y una amiga que me ha hecho el favor de comprar estos dominios no compró el .mx, que fue el que compró Manuel Cosío. Probablemente si lo hubiera comprado no estaríamos platicando aquí esto. Entonces, bueno, ese es el antecedente. Me llama Manuel Cosío, le digo, oye, ¿sabes qué? Pues tu página está avanzada, tú quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, etcétera. Obviamente no mencionó sus antecedentes penales. Y bueno, le digo, bueno, nosotros tenemos una reunión mañana en el Parque México, ¿por qué no llegas? Llega Manuel al siguiente día, es cuando llega con su moto y sus cadenas y sus relojes, algunos me pareció muy ostentoso, yo qué sé, y ahí es el primer contacto que tenemos con Manuel. Manuel nos explica que él es un experto en marcas y patentes y en manejo de redes, que él le encantaría participar, etc. De hecho, Yo Soy 132 en su cuenta oficial de Twitter hace poco sacó un audio, donde tenemos todo grabado, ¿no? De cómo llegó, lo que se le pregunta, lo que se le cuestiona, lo que contesta. Entre ellos, él contesta que le parece muy inseguro que nosotros estemos realizando estas reuniones en un parque, ya que él asume, dice así tal cual, yo no sé qué fuerzas puede haber allá afuera que quieran infiltrarse, imagínate el nivel de cinismo e hipocresía. Y bueno, les dice que él en su caso en Polanco les ofrece un cuarto de juegos que tiene, que etcétera, ¿no?
Total, entonces empieza a trabajar Manuel operando la página, porque la verdad es que era una buena página, y en ese inter siempre estaba pegado a mí, ahora entiendo por qué, estaba siempre pegado a mí con aparatos de grabación ocultos, entiendo yo, y pues a final de cuentas, después de 6 semanas, logró reunir suficiente material para diestra y siniestra hacer que se entienda pues, prácticamente lo que fuera. Fíjate, yo en su momento di una explicación muy puntual de cosa por cosa, cada punto importante, yo me puse a contextualizarlo y a decir de qué manera está dictado, porque esto para nada nació del ala izquierda obradorista, esto para nada, es más, en esos audios ni siquiera logró él atar un vínculo financiero, ¿no? O sea, si uno analiza muy escrupulosamente esos audios, fuera de que yo parezca un prepotente, soez y todo lo que tú quieras, que sostengo hasta la fecha es falso, no se puede encontrar un vínculo financiero. Entonces la lógica te diría, bueno, ¿de qué se trata? Simplemente le están dando unas palmaditas a Saúl para que le eche ganas y controle así a todos los chavos. Pues no, en realidad para mí esos audios, te digo, si los analizas bien, no tenían mayor peso. Ahora, que si los medios de comunicación saben cómo acomodar las cosas y cómo presentar los títulos de esa nota, pues lo sabemos perfectamente bien tú y yo. De hecho, esa fue la razón por la que hablamos en primer momento y por la que surge Yo Soy 132, ¿no? Sí, ya que lo mencionas, ¿no? Para quien sepa, la primera vez que se habla de 132 y que no sé cómo le surgió la idea, fue en ese programa, del programa de radio Contragolpe que conduzco acá en Los Ángeles. Pero también en ese programa, Saúl, no sé si recuerdas, yo te dije que por mi experiencia periodística a lo largo de ya algunos años, un movimiento de esta naturaleza, no sé si quedó grabado incluso en el programa, lo voy a revisar o te lo dije en alguna pausa, sería infiltrado, sería un movimiento infiltrado y que buscarían desprestigiar al movimiento Yo Soy 132. No sé si recuerdas eso. Sí, Rubén, lo recuerdo y de hecho muy fresco, porque hace poco me puse precisamente a escuchar ese audio y efectivamente viene, y entre ellos, fíjate lo que son las casualidades, yo te comento que esto ya desde sus principios empezamos nosotros a entender la intención del PRI de pintar el movimiento como obradorista. Y digo que eso va a suceder y que desde ahorita sostengo que no es así, pero bueno, resultó que al final del día yo resulté como el vocero de todo ese complot siniestro de Andrés Manuel, ¿no? Lo cual pues, es un absurdo. Oye, pero entonces Manuel Cosío logró tirarte a la lona, desprestigiarte, logró que, porque mucha gente ahora pues no cree en ti, ¿no? Algunos he escuchado calificativos fuertes en tu contra, en fin. ¿Tú qué dices? Muchos. Fíjate, Rubén, te puedo decir, al margen de que mi nombre fue trending topic mundial en Twitter, no por algo precisamente que a mí me diera ninguna satisfacción, hashtags que decían y si matamos a Saúl, aparte Manuel Cosío presentó entre los audios una foto de un documento en la cual se registra ante el INPI, el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, la marca Yo Soy 132 con mi dirección personal. Imagínate, o sea, en todo ese escándalo, en medio de eso estaba la dirección de mi casa. Y ahora, mira, por tocar el tema, aquello del registro del INPI, hay muchos chavos de 132, yo te puedo decir incluso cuáles, que ellos sabían que lo íbamos a hacer. Y es más, hubo algunos que estaban cuando yo le di el dinero de mi bolsa, 3,000 pesos a Manuel Cosío para que él fuera y hiciera el registro. ¿Por qué? Porque él estuvo insistente semanas y semanas en que debíamos de hacerlo. Un día me hartó, le di los 3,000 pesos, fue y lo hizo. Jamás pensé que era para utilizarlo como argumento, ¿no? Sí. Entre eso también te puedo comentar que entre muchos otros anzuelos, que sería una plática muy larga, uno muy significativo es que Manuel me estuvo pidiendo constantemente $2,000 porque él me dice que ya había gastado todo eso en el desarrollo de la página. Insistentemente me decía que había que pedirle esos $2,000 a Pigmenio Ibarra. Yo le decía, oye, pues yo cómo le voy a pedir dinero a Pigmenio Ibarra, pues por supuesto que no, o sea, ¿con qué cara o con qué argumento? No, de ninguna manera. Y me dice, no, pues si él les ayudó con los videos, seguramente tiene dinero. No, pues tal vez tendrá dinero, pero de a que me lo dé o que yo se lo voy a pedir es diferente. Si yo hubiera caído en esa, bueno, y todavía hasta que Pigmenio hubiera caído en esa, pues ya tendríamos otro argumento de cosío en su momento para que hubiera pintado de obradorista el movimiento, ¿no? Sí, bueno, oye, entonces, hoy por hoy, dime una cosa, ¿cuál es tu compromiso con todo esto y cómo te gustaría si es así? O sea, ¿tú metes las manos al fuego por Saúl Alvidres? ¿De que eres honesto? Yo, ¿Metes las manos al fuego por sí mismo?
Mira, pues por supuesto que sí. Yo desde un principio, cosa que no he hecho cocido y ni si lo reclamo porque no me compete, yo desde un principio di la cara, di mi versión, nunca me he escondido, sostengo lo que sostuve desde un principio, duermo completamente tranquilo y me siento con la suficiente autoridad moral, por lo menos para mí, para seguir actuando en consecuencia de mis ideales, como lo hice en un principio de Yo Soy 132, y como lo haré cuando yo vaya creando mis propias trincheras, estoy en eso. Y pues bueno, yo entiendo que tocamos fibras muy sensibles de poderes muy, muy grandes, muy importantes en este país, y asumo las consecuencias, ¿no? No estamos jugando cualquier cosa. Al margen de esto yo te puedo hablar de persecuciones, amenazas, en fin, por supuesto mi celular intervenido, mis cuentas de correo, de Facebook, de Twitter, etcétera. Pero pues mira, he estado ahorita escuchando también tu programa, no quiero decir que son las mismas circunstancias o las mismas dimensiones, pero pues habemos quienes estamos dispuestos a asumir un riesgo, y no lo digo por enaltecer a mi persona de ninguna manera, simplemente hay mucha gente que estamos cansados, que estamos dispuestos a hacer cosas. Y pues sí, a mí esto me ha afectado muchísimo, Rubén. Todavía apenas hace unas semanas yo estoy ahorita organizando un pequeño proyecto y salió este tema a colación. Oye, Saúl, pero es que tú eres aquí y allá, y eso si nos perjudica de una u otra manera. También yo soy de Chihuahua, yo vivo en el DF, pues imagínate el chisme que se hizo en Chihuahua, o sea, con mi familia, con mi gente. Pero pues bueno, yo creo que al final de cuentas los resultados son mucho más positivos de aquello que yo pudiera haber perdido, porque hoy por hoy existe 132, se marcó una cuestión histórica, se rompieron paradigmas. Yo estoy muy contento, podría decir que incluso orgulloso, y pues me quedan, sí, algunos tragos amargos, pero sobre todo muchas reflexiones y mucho entendimiento de cómo funciona, cómo opera este sistema. Mira, quiero aprovechar también aquí platicando en tu programa, hacer esta pequeña reflexión. A ver, ¿qué sucede cuando el Estado entiende el descontento civil como un peligro y no como una responsabilidad? Para mí lo que me indica es que entonces ese Estado, ese sistema, opera para sí mismo estrictamente, ¿no? Pues mira, realmente, a mí me gustaría muchísimo, ¿no?, que tú le entraras al asunto desde tu trinchera, porque México necesita honestidad. No sé, te digo, yo cuando escuché aquella grabación, pues sí me entraron mis dudas respecto a ti. Dije, caramba, qué pena ese muchacho que entrevisté allá en la radio, en fin. Pero surgen todo este tipo de cosas, un ambiente muy enrarecido, muchas cosas que están pasando. Y la verdad está en que si queremos los mexicanos tener país, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Dices que vas a tener nuevas trincheras. ¿Puedes adelantarnos algo? Pues mira, te puedo adelantar que en próximas semanas sacaré mi página de internet, ajá, donde empezaré a sacar videos, donde pues expreso mi opinión, hablo de ciertas cuestiones, reportajes, entrevistas, etcétera. Pues más que nada intentando pugnar de nuevo con todas estas cuestiones. Por supuesto, al margen de Yo Soy 132, yo hoy por hoy no participo, por supuesto, es una circunstancia políticamente insostenible. Te expulsaron, ¿no? Te expulsaron de 132. Así es. Bueno, también hay matices, ¿no? Porque en realidad yo desde el 16 me salí por otras cuestiones que sería una plática muy larga, precisamente por riñas internas, etcétera. Bueno, pero sí, técnicamente lo que sucedió fue que me había expulsado por esa cuestión. Yo no guardo ningún rencor para nadie. Hay muchos ahí dentro que todavía son mis amigos hasta la fecha, otros tantos que son todo lo contrario, no es de mi parte, por lo menos de la de ellos hacia mí. Pues mira, yo entiendo que esas grabaciones son muy comprometedoras. Cuando yo las escuché, el primero en sentirse indefendible fui yo. Yo ahora, aunque se revele que Manuel Cosío trabaja para el CISEN, gana 170,000 pesos, trabajé antes o ahorita apenas con Peña Nieto, que eso implicaría un premio, por supuesto. Yo no espero que la gente crea que eso es mentira, porque están ciertamente muy bien editadas, y solo yo y mi conciencia lo podemos saber. Pero yo creo que uno no es lo que dicen de él. O sea, mira, ¿cómo te explico? Yo soy lo que yo diga, ¿sí? Porque lo que yo digo lo hago, yo no es lo que hace, no es lo que dicen de él, ¿no? Pues sí, mira, yo no sé si viste desde el principio del programa, no me quiero meter en el terreno de esta alcaldesa de Monterrey, pero apelando un poco a cosas que salen ahí en el Nuevo Testamento, dice, un árbol bueno no puede tener frutos malos, y un árbol malo
no puede tener frutos buenos, por lo tanto el árbol se conoce por sus frutos. Yo en lo particular te doy el beneficio de la duda y te conoceré por tus frutos, o sea que estos micrófonos estarán siempre abiertos tanto en internet, en Contragolpe. Tú sabes que yo ya no estoy en Telemundo, pero también estoy planeando, ya voy avanzado, un programa que probablemente saldrá en países latinoamericanos de televisión, etcétera. Ando abriendo mis propias trincheras para mantener la congruencia, la honestidad informativa, y siempre estaremos abiertos para platicar contigo, Saúl, o sea que te mando un fuerte abrazo. ¿Dónde estás? ¿En la Ciudad de México? Sí, así es, en la Ciudad de México. Y mira, Rubén, yo por supuesto siempre he seguido tu trayectoria. Creo que tenemos una línea similar en lo que entendemos de este país y lo que debemos de cambiar, de lo que debemos de participar. Seguramente nos toparemos si logro hacer bien las cosas. Creo que se puede, ya alguna vez lo hicimos, de hecho, y lo digo humildemente, en gran medida considero que me sucedió esto a mí, que fui el primero, porque las cosas se estaban haciendo bien, Rubén. Se estaban haciendo bien. Pues mira, pero bueno, si tú eres honesto como lo acabas de expresar y estás en una línea de honestidad, tus acciones hablarán por ti mismo. O sea que, y la gente que en un momento dado llegamos a pensar mal de ti o siguen pensando mal de ti, bueno, vamos a ver en función de tus acciones. O sea que échale muchas ganas, Saúl. Claro que sí, Rubén. Y bueno, pues mira, sinceramente a mí lo que más me interesa es no centrar este tema en Saúl Alvídrez, y por eso quisiera dejarte con unas últimas palabras. Yo quisiera que tu audiencia sepa, entienda que yo soy 132, y repito, yo no estoy hablando por ellos, yo no participo, todavía existe, yo soy 132, no es una historia de derrota, por el contrario, es una historia de triunfos, que si hay batallas que se pueden haber perdido y otras que se ganaron, de acuerdo, es una guerra, y una guerra no dura unos cuantos meses. Se puede cambiar este país, solo se necesita utilizar un verbo que es participar. Bueno, oye, pues te invito a que sigamos, ¿no? De hecho, para el próximo miércoles, no sé si puedas, para que hablemos a través de la radio de Contragolpe, y te invito el próximo miércoles a entrevistarte en Contragolpe y ahí platicamos un poquito más. Rubén, yo encantado, un saludo. Órale, pues te mando un fuerte abrazo, Saúl, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para hablar acerca de este tema. Por aquí me anda comunicando Mona Lisa, que recuperó la comunicación, que se corrigió el error con Pedro Miguel, porque yo de repente escuché más ladrar a un perro que a Pedro Miguel. Sí, pero mira, ya está aquí Rubén. Pedro, por favor, probamos micrófono. A ver, ¿ahí se escucha bien? a ver. Rubén, A ver, te escucho bajo, pero te escucho. No, que hace rato yo dije, no, pues yo creo que Pedro se comió unas croquetas. No, es que estaba actuando para mi papel de López Portillo. Oye, ¿qué opinas de Saúl Alvídrez que acabas de escuchar? Yo creo que es un muchacho honesto, Sí. Que cometió un grave error, como él mismo lo señala, pero creo que es un muchacho honesto, luchador, y mira, creo que la inexperiencia política pues tiene costos, ¿no? Y esta generación a la que pertenece el compañero Saúl Alvídrez ha tenido que formarse políticamente, Rubén, en cuestión de meses, si no es que de semanas, ¿sí? Sí, realmente. Entonces, yo creo que eso tiene costos, eso ha significado también defecciones mucho más terribles que lo que ocurrió con Saúl, en fin. Pero a mí personalmente lo he encontrado con él en unas ocasiones. Me parece que es un hombre honesto, honorable, que ha tenido que remontar una situación muy negativa, pero creo que va a reconstruir su camino, su imagen, por el lado de la lucha social, de la lucha política, de la información, de los medios, y creo que podremos esperar cosas muy buenas de él. Pues eso me da mucho gusto. Yo así lo creo también, y por eso también ofrecerle este espacio para que él hablara. Oye, Pedro Miguel, ¿a qué vienes a Los Ángeles? ¿Se puede después adelantar? ¿No? Voy a buscar a la Caperucita Roja y al Lobo Feroz. No, mira, me da un poco de vergüenza decir la verdad, pero como estamos en el tema de la verdad, pues lo tengo que decir.
Voy a ver a unos amigos a los que quiero mucho, con los que no he podido coincidir en mucho tiempo, y decidí cometer la locura de ir a pasar una tarde entera con ellos. Oye, muy bien, le voy a dar mi teléfono a Mona Lisa, que de hecho lo tiene en mi celular, para que en cuanto estés acá me llames y me digas dónde estás y nos vemos, ¿no? Perfecto, me va a dar un enorme gusto. Bueno, oye, ya nomás para rematar la parte que ya no te escuchamos muy bien al final, estábamos concluyendo con lo de Julian Assange, que te felicito mucho por esa entrevista. Qué importante hablar con este hombre, ¿no? Ha sido fundamental para mí ha sido un gran aprendizaje y espero haber transmitido algo de lo que recibí en esta tarde en la embajada. Oye, Pedro, ¿nos podrías platicar por qué Assange es tan relevante para el mundo del Internet? Bueno, porque como lo dice el mismo, Wikileaks significó un punto de quiebre en el uso y en la historia de la red, porque hasta el momento en el que Wikileaks empieza a hacer las grandes revelaciones de 2010, quiero decir, los archivos de la guerra de Irak, de la guerra de Afganistán y los documentos del Departamento de Estado, no había una actividad antisistema coherente, orgánica, nativa en Internet. Es decir, los movimientos antisistema estaban en la marginalidad total, estaban reducidos a listas de email, a chats por ahí, perdidos en las catacumbas, decíamos en el tiempo. En la clandestinidad, pues no eran lo que se diría mainstream, no eran una tendencia principal, no podían conformar una acción eficiente de cara a los poderes opresivos de muchos países. Y las revelaciones de Wikileaks le dan un vuelco a estas cosas. Esas revelaciones ocurren en un entorno eminentemente internético, aunque hayan sido distribuidas a través de medios tradicionales y convencionales, permitieron que en Internet se debatiera en pleno y masivamente la enorme inmoralidad de los poderes públicos que se dicen democráticos, legales, defensores de los derechos humanos y representantes de los. Oye, yo veía, bueno, por lo que estaba comentando Rubén hace un ratito, el video que filtró Bradley Manning de soldados matando civiles en Irak. Veo aquí en la entrevista que le hiciste en otra parte que es una farsa el juicio a Manning, eso es lo que él te comentó. ¿Qué nos platicas al respecto? Bueno, él tiene un juicio muy posicionamiento muy crítico ante este proceso legal y lo fundamenta ministerialmente. Por un lado, la defensa de Bradley Manning tiene prohibido presentar a la mayor parte de los testigos sujetos. La acusación va a presentar 140.000 testigos y a la defensa de Bradley Manning le dejan presentar 140.000. Tiene prohibido argumentar la intencionalidad del acto, es decir, ellos no pueden decir que Manning no pretendía hacer un daño. Ese argumento está vetado por esta Corte Militar. Adicionalmente, tienen prohibido demostrar que no hubo tal daño. Fíjense ustedes lo monstruoso es este juicio. Es decir, la defensa de Manning no puede decir, bueno, que Estados Unidos no sufrió ningún daño perceptible, ponderable, no hay un solo muerto por las revelaciones de Manning, porque no lo hay, y a menos que se quieran jalar de los pelos las circunstancias y decir es que sí había un tipo leyendo el New York Times y por estar leyendo el New York Times y las revelaciones de Wikileaks se resbaló en una cáscara de plátano y se rompió la cabeza, ¿no? Es decir, fuera de eso no hay un daño real, físico, ponderable. Desde luego hay un daño político enorme al prestigio y a la imagen de Estados Unidos. Pero si se está
está juzgando ese daño, entonces es un juicio político. Si me permiten, Mona Lisa y Pedro, fíjate que por eso que en el caso de Bradley Manning, y lo van a hacer también con Edward Snowden, las baterías van a ir dirigidas a decir que estos personajes beneficiaron entregando la información al enemigo. Y ¿saben qué? ¿Cuál es la ley? La ley que están utilizando para esto es una ley de 1917. Es una ley de aquella época del presidente Woodrow Wilson, que el pueblo norteamericano no quería para nada, y de hecho se había reelegido Woodrow Wilson diciendo que no iba a involucrar al pueblo norteamericano en la guerra. Y resulta que entonces tuercen todo, hay una campaña, se forma la comisión Krill, etcétera, etcétera, y resulta que hay una ley, la ley de espionaje, así se llama, de 1917. Están apelando a esa ley de la Primera Guerra Mundial para juzgar tanto a Bradley Manning como a Edward Snowden. Eso es realmente muy interesante, buscando colocarlos en la tesitura de que le proporcionaron información al enemigo. Al filtrarla a los medios, ¿no? Cuando sabemos que no es así, sino lo que tú decías, Pedro Miguel, de que está comprometiendo, sacando los trapitos al sol de las mentiras que estaba diciendo en ese momento el Pentágono y el gobierno norteamericano. Bueno, entonces es un juicio que corre en dos carriles. Por un lado, es un juicio político que busca, busca algo tan absurdo como demostrar que tanto Manning, que eso es lo público, como Wikileaks y Assange, que eso es lo que están cocinando clandestinamente, colaboraban con Al-Qaeda. ¿Y cómo lo están argumentando? Bueno, están argumentando que en las computadoras de Osama Bin Laden había información de CNN y del New York Times en la que se hablaba de los cables de Wikileaks. Bueno, es que esto es un verdadero disparate, es decir, ¿por qué no están sentados en el banquillo de los acusados CNN y del New York Times y The Guardian, y El País, ¿no? Porque evidentemente esos son medios de régimen, son medios que forman parte del aparato de propaganda del Estado, así como Pravda formaron parte de la propaganda soviética, ni más ni menos. En cambio, Wikileaks es una organización antisistema. Entonces, esa será la próxima acusada. A mí no me cabe la menor duda de que van a eso y que van también a presionar a Bradley Manning de las formas más ruines y atroces, es decir, con regímenes carcelarios y con acosos judiciales como los que haya padecido ya, para que incrimine a Wikileaks. Así funciona la justicia en Estados Unidos. El delincuente negocia reducciones de su pena a cambio de delatar, a cambio de fabricar culpables, vamos, como ocurre en México, exactamente igual. Ese es un canal. Y el otro canal es el de sentar un precedente, crear un escarmiento y provocar un estado de terror en todos los empleados federales de Estados Unidos para que una incidencia como la de Manning no vuelva a ocurrir jamás. Lo gracioso es que esto pues ya se les apestó, porque la semana pasada aparece por ahí Edward Snowden haciendo una gran filtración, poniendo a disposición de la sociedad otro filón de las miserias de todos. Así es. Bueno, Pedro Miguel, pues muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta entrevista. Mona Lisa, muchísimas gracias. Y nos vemos mañana, Pedro Miguel, y yo creo que ya nos despedimos, Mona Lisa, porque pues hay que seguir haciendo cosas por acá. Claro que sí, te mandé por correo electrónico el domicilio donde va a estar Pedro Miguel y el teléfono. Ah, ok, perfecto. Chécalo, sé que andabas ocupado en la universidad, pero de todas maneras yo te mando, Pedro, el teléfono de Rubén para que pues te vayas con tu cámara y lo filmes. No, hombre, por supuesto, me va a dar mucho gusto verte mañana, Pedro, ahí hablamos. Gracias, y gracias, pues aprovecho aquí para saludar a la audiencia, gracias por habernos sintonizado y a quienes los vean a través de YouTube, pues compártanlo, difúndalo, creo que hubo información importante que no fácilmente la pueden ver en medios formales de los llamados mainstream,
Ya nomás agrego esto, por cierto, Pedro Miguel, que cuando todo esto de la guerra de Irak y todo, y por eso la importancia de Wikileaks y tal, acá hubo un apagón informativo brutal de los grandes medios, pero hubo pequeños espacios. Hubo uno sensacional que fue Amy Goodman, y en general todo lo que es Pacifica Radio, donde está KPFK, donde hago el programa Contragolpe. Esa estación fue fundamental, y todo Pacifica Radio, que estuvieron dando información tremenda en ese apagón informativo. Y esto, pues si no lo digo yo, pues no me dejarán mentir las grabaciones que deben tener ahí en Telemundo 52, en toda la televisión comercial de los Estados Unidos. No hubo nadie más que tu servidor que estuvo dando información que me colocó en situaciones a veces muy tremendas sobre las cuestiones de las mentiras de las armas de destrucción masiva y de muchos otros temas, de lo cual me siento muy orgulloso. Le dije la verdad a la gente, se me armaban tremendas broncas, y hasta la fecha pues no me han reconocido el tema ese, salvo gente del público que han sido muy amables, decir, usted nos los dijo antes de que empezara la guerra. O sea que eso me llena de alegría. Te mando un abrazo, Pedro. Rubén, yo te devuelvo el abrazo y lo hago extensivo al auditorio, y otro muy cariñoso para Mona Lisa. Me voy a hacer mi maleta, todos tenemos que hacer cosas, nos vemos ahí mañana, y vamos a seguirnos encontrando en esta red que cada vez está saliendo más de las catacumbas y que está entrando al centro de la polémica gracias a héroes como Snowden, como Manning, como Julian Assange. Claro que sí. Abrazos. Gracias, ha sido Pedro Miguel que publicó esto en la jornada entrevistando a Julian Assange. Mona Lisa, muy buenas noches, gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo jueves. Y gracias a Pastor, que estuvo en la operación de televisión, y a Pepe Garduño, que estuvo en la operación de radio. Absolutamente, gracias, el heroico Pastor y el heroico Pepe Garduño. Un abrazo a ambos. Muy buenas noches, y nos escuchamos el próximo jueves a las 9 de la noche. Esto fue Entre Noticias con Rubén Luengas. No, yo no sé si tengo aquí un ejemplo, hay un escándalo del banco Monex, que se han... означает на практике. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Si no tenemos un Estado que se haga responsable.